Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¿La están pasando bien? ¿Se pudieron inscribir bien? ¿Pudieron dormir una siesta? No. Algunos sí, bueno, no quiero hacer ningún anuncio, pero lo que quisiera hacer es abrir mi corazón, ser vulnerable, poder en este tiempo, poder navegar un poco en las realidades. Hace poco, hablando con un amigo mexicano, me dijo algo que me quedó marcado a fuego y empezó a hacer un norte este entendimiento. La única iglesia que se va a mantener de pie va a ser la que está cimentada en las riquezas en Cristo. Y eso es lo único que quiero hablar esta noche. De las riquezas en Cristo. De cómo nosotros amamos las riquezas en Cristo. Cómo nosotros leemos sobre las riquezas en Cristo, pero vivimos como unos mendigos. Amamos el consumado es, pero estamos esperando un bus. Voy a decir colectivo, pero no me van a entender algunos. Un bus. Miren, si hay algo que estoy aprendiendo es que el evangelio y el llamamiento es celestial. Nosotros vivimos en una realidad espiritual. Estamos sentados en lugares celestes. Jesús dijo una frase. Dijo, las palabras en las cuales yo les he hablado son espíritu. Las palabras en las cuales yo les hablo y les he hablado y les seguiré hablando son espíritu. Y si hay una carga en la cual yo quiero empezar a tener, es que debemos ser rescatados. Debemos ser rescatados de nuestra condición natural de oír y empezar a oír en el Espíritu. Poder añadir verdad no en nuestra mente ni en nuestra alma, sino en el Espíritu. Porque ahí es donde todo esto va a permanecer. No va a ser una teología, no va a ser un conocimiento, no va a ser sabiduría, va a ser espíritu, va a ser vida en nosotros, va a ser riqueza en Cristo, va a ser nuestro caminar, va a ser nuestro hablar. Esto es más que nuestra comida y nuestra bebida, es la vida del Hijo de Dios morando dentro nuestro. Y hay momentos en nuestra vida, hay un vía crucis que vamos cruzando estaciones. Jesús iba cruzando de ciudad en ciudad. Pero el objetivo de esta ciudad en ciudad de Jesús era llegar a la cruz. Era llegar a la cruz. Y hay momentos como este fin de semana, como este viaje, como este país, como este campamento, en la cual la palabra vivificante nos debe operar de una manera compleja, de una manera específica, para dejar de mezclar, para abandonar el sincretismo. Cierren sus ojos conmigo. Padre, en esta noche, activa nuestra capacidad espiritual de oír. Queremos oírte a vos. Padre, abrir nuestros ojos espirituales para poder verte a vos. Padre, desata nuestra lengua para dar testimonio de tu persona. En el nombre santo y eterno de Jesús. Amén. Y amén. ¿Arrancamos? ¿Les parece? Las últimas palabras que Jesús dijo fue tetelestai, fue consumado es. Antes de él entregar el Espíritu, él dijo consumado es. Y después en Juan 16:12 dice algo, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él viene diciendo, hay muchas cosas que a mí me encantaría decírselos, pero ustedes no lo podrían sobrellevar, no podrían tener esta carga. Ahora, esta carga imposible de llevar por ustedes cambia. Y van a oír de otra forma, no van a oír más de la manera de una condición natural, ahora van a empezar a oír de una manera espiritual. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad,
Él los va a guiar a toda verdad. Él es el aletheia, la palabra, la realidad, lo que permite que las riquezas que están en Cristo hoy sean nuestras riquezas. Que la plenitud que está en Cristo hoy sea nuestra plenitud. ¿A qué nos guió esa palabra? ¿A qué nos guía ese espíritu? ¿A qué nos lleva o dónde nos lleva el consumado es? Si lo puedo definir en algunos puntos, Dios efectuó la redención en el consumado es. Por eso no es por obras. Jesús pagó el peaje, Jesús pagó un viaje de ida y sin escalas hacia el Padre. Siguiente, Él le puso fin a la vieja creación. La cruz se convirtió en esa policía aduanera en la cual nada puede pasar. Aunque nosotros intentemos mezclar, aunque nosotros intentemos disfrazar, no hay nada que pueda pasar por ahí de la vieja naturaleza. Lo único bello, lo único precioso, lo único que tiene la pulsera para entrar es Cristo, es el Hijo de Dios. En el consumado es también se nos impartió la vida Zoe. Pablo decía, Cristo, nuestra vida. Cristo, nuestra vida. Fue impartida la vida del Hijo de Dios, la vida plena, la vida abundante, la vida que no termina. Y somos participantes de esa naturaleza divina. Y ese consumado es también fue para propagación, para que haya un Cristo magnificado en nuestra vida, magnificado en nuestra muerte, como dijo Pablo, para poder expresarlo. Ahora esa vida, ese consumado también es para que lo podamos vivir, para que esas riquezas sean reales en nuestra vida. Mirá, si el que está al lado tuyo se está durmiendo, decile, sos la vidriera de Cristo. Podés expresarlo. Hermanos, todo lo bueno en este momento está sucediendo. Cristo está sucediendo en nosotros. Y si Cristo nos sucede, nos sucedió todo. No fuimos llamados al éxito evangélico, fuimos llamados a serle fieles, a entender estas verdades eternas en nosotros. Hermanos, no son las obras, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Ahora, ¿cómo consigo esto? ¿Cómo me puedo apropiar de esta riqueza? ¿Cómo esto que es tan grande, tan abstracto en algunos puntos, hoy lo puedo vivir en mi casa? Dios no le dijo a Israel, vayan y traten de conquistar la tierra. Él les dijo, yo les he dado la tierra. Dios nos da todo. Hay que poseer la tierra. Hay que entender a dónde estamos yendo, a dónde estamos pisando. Lo único que te está faltando es creerle a Dios. Lo único. ¿Cómo podemos poseer la tierra, hermanos? ¿Qué es poseer la tierra? Si nosotros ya fue todo vencido por Dios. Cristo venció a la muerte. Él nos llevó a la tierra prometida porque es Él mismo. ¿Cómo yo poseo esto? Punto número 1. La poseemos por la fe en la vida del Hijo de Dios. Hebreos 11. Por la fe. Por la fe. Punto número 2. Por el entendimiento. Un entendimiento que se fue renovando desde que nacimos de nuevo. No poseemos porque nuestro entendimiento no fue renovado. Todo lo interpretamos mal, todo nos da envidia. Mi entendimiento, hermano, tiene que ser renovado. Nuestra mente tiene que ser renovada. Dios no obliga a nadie a cumplir sus sueños, pero sí a cumplir su propósito eterno. Nosotros como iglesia nos estamos desarraigando de la vieja criatura. Todas esas ropas que nos fuimos vistiendo
de cultura evangélica, de religión, de legalismo. Nuestra mente esta noche por el Espíritu tiene que ser renovada. Tiene que ser renovada. Pablo, estando en la cárcel, cantaba. Y esta es una imagen que a mí me viene golpeando muy fuerte. Vengo pasando situaciones de tener que ver la realidad humana y la realidad espiritual y decir yo soy una sola realidad. Cristo es mi realidad. ¿Por qué Pablo cantaba en la cárcel y yo estoy dudando en esta situación? Porque él vio que algo que yo no estaba viendo. Él tenía instalado un propósito eterno. Él había renovado su mente. Él estaba caminando sobre una luz que yo no estaba poseyendo. ¿Qué pasa acá? Lo único que sé es que Jehová cumplirá su propósito en mí. Punto número 3. La revelación de Jesucristo. ¿Cómo poseemos? Entendiendo la revelación de Jesucristo. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Él nunca vio el mundo real. Él solamente se lo imaginaba. Él solamente intentaba imaginarse cómo era el mundo real. Hasta que vino Jesús y le abrió los ojos. Hermanos, el mayor enemigo de la revelación es la imaginación. Cuando Jesús aparece, dejamos de imaginar cosas. Cuando la revelación de Jesucristo es establecida en nuestra mente, en nuestro espíritu y nuestra alma da testimonio de eso, empieza a ser todo de plástico, todo de juguete, aunque esto no es nada nuevo. Siempre se trató de la revelación de Jesucristo desde el día 1 de este mundo. Solamente que los intereses humanos hacen que decidamos imaginar. Y cuarta, operando en la mente de Cristo. Todo hoy en día opera en Cristo. Todo en esa mente que nos fue dada. Y hay un pasaje que me viene guiando y quiero que nos guíe esta noche. Está en Judas 1:1. Judas, a mí me encanta que Judas, siendo un hermano terrenal de sangre de Jesús, no sé si voy a decir esto, sí, lo digo. Yo soy, muchas veces, muchas de mis traumas evangélicos era ser el hijo de. Y normalmente en el mundo evangélico nos movemos por los vistosos o por los que te pueden abrir una puerta, el interés, la imaginación. Y es una lucha porque lo que ataca al enemigo con esa situación es la identidad de este ser, de esta persona. Pero Judas, un hermano de Jesús, arranca su carta diciendo: Judas, siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Y hermano de Jacobo. Y a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Amados por el gran empeño que tenían en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez y para siempre ha sido entregada a los santos. Está diciendo que algo pasó hacia el final de la iglesia primitiva. Porque algo pasó, él está diciendo, hay algo en mi corazón que me arde, que me dice, peleen por la fe, peleen por el evangelio. Y sigue diciendo, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Dice, y son impíos que convierten, presta atención a esa palabra, convierten
la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. Y termina diciendo, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué es el camino de Caín? ¿Qué es esto por lo que Judas estaba ardiendo? Está hablando de gente que ha sido impactada por la revelación de Jesucristo, por el evangelio de la gracia, pero nunca hizo raíz profunda en ellos. Y vino un viento y los hizo temblar. La gracia, hermanos, esta gracia en la cual nosotros estamos viviendo y habitando, no es un mensaje, no es un tema, es una persona, es el evangelio, es la persona de Jesús en nosotros. Pablo dice algo muy similar en Gálatas 1:6. Me asombro, me maravillo, no lo puedo creer, de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo más adelante en Éfeso, cuando él en Hechos, cuando él está por irse a su último viaje misionero, le escribe a la iglesia de Éfeso en Hechos 20:24 y dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. No estamos hablando de un mensaje, no estamos hablando de una doctrina, no estamos hablando de teología, estamos hablando del evangelio. Jesús es el evangelio, Dios es el evangelio y hay una gracia dentro nuestro y estamos habitando en esta gracia. Nosotros no podemos definir la gracia porque las escrituras ya lo definieron por nosotros. Ese favor no merecido, Cristo. Eso que vino de un lado que no tendría que, no es por merecer, no es por ganar, no es por comprar, pero igualmente tocó a la puerta y llamó. Me maravillo, dice Pablo, me asombro que tan pronto hayan abandonado. ¿Por qué somos justos, hermanos? Porque nosotros hicimos justicia. Sin haber hecho justicia, nosotros recibimos la justicia de Jesús. Dios trató a Jesús como el peor pecador. Por eso Dios hoy pudo tratarnos a nosotros como los más obedientes de este mundo, como a su Hijo. Hermanos, nosotros en nuestros hechos honramos más la obra de Adán que la de Cristo en nosotros. Nos movemos conforme a la obra de Adán que la de Cristo en nosotros. Porque nosotros no podemos vernos sentados juntamente con Él. Estamos hablando de esta realidad, es celestial. Y no nos podemos ver en esta realidad si nosotros no somos limpios de los ojos. Si nuestra visión no es limpia, si la revelación de Jesucristo no es reinante en nosotros. No importa el viento que venga, vamos a salir volando. No importa la tempestad que venga, el techo se va a caer. Cuando pecamos, aún somos justicia de Dios. Y debemos creerlo, porque si creemos mal, vivimos mal. Y yo no estoy diciendo, hey, pequen, como decía hoy Abel. No estoy diciendo eso. Aunque esta aclaración que yo estoy haciendo se hace mucho tiempo. A Pablo en Romanos 6:1 le preguntan, ¿acaso nosotros vamos a pecar para que abunde la gracia? Y él dice, no, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No estamos diciendo que ustedes pisoteen la sangre de Cristo. Estamos diciendo que entiendan el evangelio de la gracia de Dios. La obra redentora de Jesús, hermanos, lo que estamos viviendo es todo Cristo y nada propio.
Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ahora, en el original, salvación es plenitud. Está hablando de una plenitud de adentro hacia afuera, que nos cruza en todas nuestras partes. Habla de una salvación y está hablando de una plenitud, está hablando de una realidad. El Evangelio es el poder de Dios. Debemos oír Evangelio, debemos hablar Evangelio, debemos comer Evangelio. Te guste o no te guste, es la victoria de Cristo. Eso es el Evangelio. Ese es el poder de Dios. Esa es la plenitud de Dios. El diablo tiene miedo que veamos a la gracia como un regalo, porque las ataduras se cortan. Las ataduras se cortan, las cadenas se caen, porque dejamos de luchar. Hechos 13, Pablo en Antioquía dice, por medio de Jesús se le anunció el perdón de sus pecados. Pero todo el que cree será justificado, pero lo que no pudo ser justificado por la ley de Moisés. Dice la Biblia que al final hubo una división tremenda. Unos se enojaron porque decían, ¿cómo puede ser justificado por Cristo y no por la ley? Jesús dijo, esto va a dividir. Yo no traigo paz externa, estoy trayendo una paz interna, luego va a venir la externa. Salomón muere. Cuando Salomón muere ocurren un montón de cosas. Una de las cosas que ocurre es que él deja un reino dividido. Salomón, muchos conocen su historia. Yo siempre me imaginé, post muerte de Salomón, el testamento, ¿no?, de tantas esposas que él tenía. Hace poco, nunca me había pasado de ir a una lectura de testamento. Y acompañé a un hermano y dice que arranca, el que leía el testamento decía, bueno, a Gonzalo, mi hijo mayor, le dejo todas las casas de la zona norte de la ciudad. A Luciana, mi segunda hija, le dejo todas las casas del sur de la ciudad y del oeste. Yo decía, este era multimillonario y nunca me enteré. Al final era sodero, estaba haciendo el reparto. Había dejado el reparto marcado. Bueno, pam, pam, para, pam. Deja un reino dividido. Deja un reino dividido. En el pacto se partía un cordero en dos y decían, si rompo el pacto, que me pase lo que le pasó a este cordero. Israel estaba dividido. Porque Israel rompió su pacto. Israel volvió a la idolatría. Y el hijo de Salomón, un líder débil, tomó el poder. Y cuando tomó el poder, ocurre esto. En 2 de Crónicas 12:9. Subió pues Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del palacio del rey. De todo se apoderó. Se llevó, dice, hasta los escudos de oro que había hecho Salomón. Entonces el rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce y los entregó al cuidado de los jefes de la guardia, que custodiaban la entrada de la casa del rey. El enemigo se lleva todo, se lleva los escudos de oro que Salomón había hecho. Y si Israel no adoraba a otros dioses, esto no hubiese ocurrido.
Salomón en sus esposas de diferentes trasfondos empieza a ser insensible al corazón de Dios, divide el reino. Y es interesante que dice que se lleva los escudos de oro y los reemplaza por escudos de bronce. Lo reemplazó para aparentar. La pobreza estaba llegando y él puso escudos de bronce para que parezcan escudos de oro. Son similares, pero la sustancia es diferente. Posiblemente si vemos algo de oro y algo de bronce, no nos demos cuenta, los simples mortales, la diferencia. Salvo que sean joyeros o estén especializados en eso. Pero la sustancia es muy diferente. En Efesios 6 habla del escudo. Dice que es fe. Cuando habla de oro, dice que es justicia divina. Quiere robarte la justicia, ¿por qué? Por fe. El enemigo viene y te roba la justicia por fe. Lo que Cristo hizo en nosotros. Porque esa es la defensa que nosotros tenemos contra las maldiciones que cuando Adán cayó. Bronce significa juicio. Fe y juicio. Reemplaza la fe por juicio. Antes pensábamos fe, ahora pensamos juicio. No todo, hermanos, es el Evangelio de Jesucristo. ¿Dónde está la justicia por fe? ¿Dónde está la gracia? ¿Por qué cambiás en el día a día de tu vida el escudo de oro a la justicia por fe, al sumo sacerdote, a la vida del Hijo de Dios? Es una confusión increíble la que quiere implantar en la carne. Nos cambia el Evangelio, hermanos, y lo hace ver como algo extraño. No sé si les pasa a ustedes cuando hablan de la revelación de Jesucristo, te dicen, qué loco. Se cambia el escudo. Si siempre se trató de Cristo. Es el principio, el fin, el alfa y el omega. En Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Pero de repente lo convierte en algo extraño. Y me interesa el concepto de Judas. Volvieron a los caminos de Caín. Él, no viendo a Jesús como su hermano en la carne, sino como al Hijo de Dios. Porque ese es el gran punto, empezar a entender la diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo eterno. La gente tocó a Jesús, pero muy pocos al Cristo eterno. ¿Por qué? Porque para conocer al Cristo eterno necesitamos la revelación del Padre. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús dijo que la voluntad del Padre era que Cristo sea visto. ¿Y cuándo Cristo fue visto? Cuando Jesús fue a la cruz. Por eso el centurión romano, sin ninguna información, atacando contra esa persona, él está diciendo, verdaderamente, dijo el centurión, este era el Hijo de Dios. Dejó de ver al Jesús histórico y empezó a ver a Cristo como la revelación, como el Hijo de Dios. Él vio algo que Nazaret no vio. Ellos lo veían como el hijo de carpintero, pero él estaba parado frente a él y decía, Él es el Hijo de Dios. Y ahora, hermanos, nosotros en este tiempo estamos viendo a Cristo. Estamos viendo al Hijo del Dios viviente, al deseo del Dios todopoderoso. Pero a este Cristo no se lo conoce por historia, se lo conoce por revelación.
Cuando Judas dice, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Hablando de gente bien hablada, hasta capaz, en algún momento bien intencionada, pero pueden llegar a proponerse a vender milagros, vender a Cristo, donde te ponen a prueba por las 30 monedas todo el tiempo. Sea quien sea, esta carta está llamando la atención a esas personas que convierten. Que en el original convertir es transponer, poner en lugar de otra cosa, es sustituir. Donde ya no hay Cristo, donde sustituyo a Cristo, hay muerte. Por eso lo primero es quitar a Cristo, lo primero es, no está el escudo de oro, paso al de bronce, sustituimos, abandonamos lo primer síntoma que nos empieza a pasar, del por qué no podemos hacer que esta realidad sea una realidad en nosotros, es que el primer síntoma es quitar a Cristo. Abandonamos la centralidad en Cristo, la centralidad de nuestros pensamientos, de nuestro hablar, de nuestros proyectos. Abandonamos la centralidad. No estamos hablando simplemente de pervertir el evangelio, sino de sustituirlo. Porque para sustituir debes quitar. Sustituir es negar a Jesús. Los 8 pasos para la salvación es quitar a Jesús. Él es el único paso para ser salvo. Es el único lugar para ir. Es la única puerta, el único camino, la única verdad y es la única vida. El evangelio de la prosperidad niega a Jesús. El evangelio de la búsqueda personal en la carne niega a Jesús. Y Judas está hablando de esto. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Caín mató a su hermano Abel. Caín fue a Dios por la obra de sus manos. Él le llevó los frutos a Dios. Llevó vegetales, cosas que él pudo producir con sus propias manos. Pero Dios quería sangre. Si no se derrama sangre, no hay perdón de pecados. Esta era una imagen de Cristo, hermanos. Cuando llevamos un sacrificio sin cruz, cuando llevamos un sacrificio sin sangre, en esencia estás diciendo, no soy pecador, no soy culpable, no necesito que el inocente muera por el culpable. De hecho, mi propio desempeño puede satisfacer la justicia de Dios. La religión está basada en el desempeño, pero el hermano llevó al Cordero. Derramó la sangre y se lo ofreció a Dios. Él dijo, soy pecador, si no mato al Cordero me muero. Y esa justicia de ese Cordero fue transferida a mí y me voy libre. Hubo favor por Abel. Y Caín termina matando a su hermano. Uno que creía ser justo por desempeño mató al que creía ser justo por la fe. Es nuestra historia. Hay de ellos que están regresando al producto de sus manos. Hay de ellos en sus ojos no están enfocados en el Cordero y su sangre. Y Judas termina diciendo algo más aún, porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Coré es un personaje que se levanta contra Moisés y Aarón. Y Dios pone a Aarón como el primer sumo sacerdote de Israel. Pero trayéndole a la luz de la revelación de Jesucristo, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. Coré dijo, ¿por qué exaltás a Aarón por nosotros si todos somos santos? Después ofreció incienso y hubo un fuego y se quemó. Mucha gente está cansada, hermanos.
está ansiosa. Pero eso es un síntoma de que estás cambiando el escudo, de que estás volviendo al camino de Caín, de que no estás viendo la necesidad del sumo sacerdote en tu vida. Como nuestro sumo sacerdote es, así somos. Como es Cristo, así somos. Somos la imagen de nuestro sumo sacerdote. El Evangelio de la Gracia pone en el centro a Jesús. El hombre cayó y hubo respuesta, y esa respuesta a la caída fue Cristo. Necesitamos el Evangelio. Cualquier ser humano de cualquier estatus social necesita el Evangelio. Y Pedro dice en 1 Pedro 6, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice, pero resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo. Es tremendo esto. Y después de que hayan sufrido un poco, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo, el sumo sacerdote, los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. La lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, gobernantes de tinieblas, huestes diseñadas para devorarte. Somos una iglesia, somos hijos bajo un ataque. Tal vez no estés convencido de esto, pero que vos seas un inconsciente del ataque no quita el ataque sobre vos. Que vos seas un inconsciente de las consecuencias no quita que lo que vos estés haciendo traiga consecuencias. A mí siempre me quedó marcado un libro de Philip Yancey, donde él estaba desayunando con un matrimonio de la escuela de sus hijos y ellos estaban de la iglesia, y estaban teniendo un desayuno de matrimonios y estaba la tele de fondo y aparece esas noticias en Estados Unidos de un shooter que había matado no sé cuántos niños. Y la familia dice, no, mirá lo que pasó. Dicen, es tremendo. Dice, apagá porque me hace mal. Apagan la tele, se sirven el jugo exprimido, el tocino, y suena el teléfono. Que el hijo de ese matrimonio estaba en esa escuela y había sido disparado y había sido atacado. Uno puede ver pasar la noticia durante mucho tiempo y no ser consciente de que es parte de esa noticia, que es parte de esa consecuencia. Debemos identificar, hermanos, el enemigo, contra quién peleamos. Porque el ataque que nosotros tenemos como iglesia no es una emboscada, es un ataque anunciado y somos advertidos. Nada nos puede sorprender. El Espíritu nos avisa. ¿Y qué dice? Echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. De repente el ataque, en el cual vos estás ignorando la consecuencia, el ataque en el cual no lo puedes ver en el Espíritu, se convierte en un síntoma, se convierte en ansiedad. En un síntoma, forma
forma de ansiedad que se empieza a apoderar. Epitumeo significa fijar un deseo intensamente. Epi es sobre todo. Y es un estado mental, la ansiedad, donde se fija sobre todo. Hermanos, el Espíritu Santo nos tiene que revelar en esta noche con urgencia cómo el diablo nos estuvo devorando. Devoró nuestro disfrute, devoró nuestra fructificación, devoró nuestra comunión con los hermanos, devoró nuestra relación con nuestra familia, devoró nuestra visión del Evangelio. Hay un salmo que dice: la ansiedad me corroe el alma, susténtame con tu palabra. Hay un ejemplo que un pastor muy amado dijo hace poco, que él decía como ese matrimonio que busca tener hijos, busca tener hijos, busca tener hijos, busca tener hijos, y en un momento deciden adoptar y luego tienen un hijo. Donde empezamos a entender que esa ansiedad anula la fructificación. El ignorar todos estos puntos anula la fructificación, anula las realidades en Cristo. No las podemos ver aunque estén ahí. No las podemos disfrutar aunque las poseemos. Y producimos ambientes de infertilidad, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. La ansiedad no disfruta el presente. La ansiedad solamente piensa en el pasado o en el futuro, pero nunca piensa en presente. Por eso nunca vivimos. Por eso todo el tiempo estamos esperando vivir. Pero Pablo levantó un estandarte diciendo: Cristo, nuestra vida. Pedro lo grafica diciendo: la verdad presente, el eterno presente. Nos saca de nuestro verdadero estado, nos quita del calendario, nos hace vivir en un día en el cual no estamos. Hermanos, disfrutemos de la palabra hoy. Lo que importa es hoy. Cada día tiene su propio afán. La ansiedad es la peor consejera que existe. Nunca te deja aprender ni retener y te vuelve una persona dañina. La ansiedad aborta misión. La ansiedad aborta la multiplicación. Pero ¿qué es lo que está atacando ese león? Ataca el propósito que encapsulamos, el propósito eterno de Dios. Por eso el león atacó a Sansón y no atacó nunca a sus padres. ¿Por qué? Atacaba al hombre del propósito. ¿Por qué atacaron a José? Toda su vida fue una batalla para manifestar el propósito de Dios en su vida. En la cárcel, en el odio de sus hermanos. Hermanos, hay una verdad que tiene que ser establecida en nosotros esta noche, que todas nuestras batallas es por causa de manifestar el propósito de Dios en nosotros, que es que su Hijo siga siendo formado y establecido, vivir en sus riquezas. A los que aman a Dios, estos a los que son llamados conforme a su propósito, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cómo resistimos al devorador? Si quieren ir subiendo los chicos, ya estoy terminando. ¿Cómo resistimos al devorador? Esa es la gran pregunta que nos podemos hacer día a día. Humillándonos bajo
la poderosa mano de Dios. Es esa mano que ahora está dentro nuestro, que permite esa mano agarrar todo lo que está en la realidad celestial y convertirla en nuestra realidad, que permite tomar toda esa plenitud y convertirla en nuestra plenitud, esa mano que está dentro nuestro, la poderosa mano de Dios. Si yo me humillo, Él se exalta frente al león. La mano de Dios es Cristo, dice que su brazo fue descubierto. Él es el Hijo de Dios morando en nosotros. Si la mano de Dios está, no importa la furia del mar. Si la mano de Dios está, no importa las consecuencias. Siempre la mano de Dios es superior a nuestro contexto. Y esta es la ventaja que el Espíritu nos da enfrente a este león, que nos viene a devorar. Porque ¿qué está diciendo? Que todo lo que está en su mano hay fruto. Todo lo que está en su mano tiene fruto. Mateo 14 habla de un fracaso de Pedro. Dice que al ver el fuerte viento, él tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y ahí hay que clamar. Cuando comenzamos a hundirnos, cuando empezamos a tomar el camino de Caín, cuando por amor al dinero vamos a Balaam, o cuando empezamos a tener actitudes de Coré, cuando empezamos a cambiar todo lo que es oro por bronce, esos escudos, cuando empezamos a cambiar la justicia por fe, por justicia propia. Padre, ahora que noto mi debilidad, clamo, sálvame, que perezco. Y dice, humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de las aves. Pero si separamos el verso 7 sin entender el verso 6, nunca vamos a poder generarlo como una realidad nosotros, porque muchas veces echamos la ansiedad sobre Él, pero mantenemos nuestro orgullo. Muchas veces decimos, Señor, sacame esta ansiedad, Señor, sacame este ataque de pánico, Señor, sacame esta insatisfacción, pero no querés salir del trono, no querés salir de adentro tuyo, no querés volver a la centralidad de Cristo. No estás en la justicia de Dios, no te interesa eso, porque lo único que querés es que te saque lo que a vos te está molestando para seguir haciendo tu vida. Pero Pablo fue muy claro, es Cristo nuestra vida, Cristo nuestra realidad. No podemos experimentar el poder transformador de la cruz. Padre, sácame la ansiedad, pero déjame seguir al control. Padre, protégeme, pero no me permitas ir hasta la cruz. El núcleo de tu ansiedad o el síntoma que vos estés manejando en este tiempo para no vivir las realidades en Cristo es tu orgullo. No existe victoria en el orgullo. Madame Guyon dijo, hasta que no nos abandonemos en Cristo, no hay victoria sobre la carne. Hasta que no nos abandonemos en Él, no hay victoria. El centro de mi vida no fue diseñada para mí, el centro de tu vida no fue diseñada para vos. No fuimos diseñados para gobernar. Soportamos un peso que nadie nos mandó a soportar. Hay un diseño eterno. El problema no es tus rodillas, el problema no es tu espalda, es el peso que estás llevando. Salí del centro, sacate ese peso. Jesús le dice, Pedro, me vas a negar antes que el gallo cante. ¿Qué estaba diciendo? Vas a vivir un nivel de lucha superior al que estás manejando normalmente. Y yo estoy súper convencido que la iglesia que empieza a entender las riquezas en Cristo y empieza a manifestar esas riquezas en Cristo, vamos a empezar a vivir desafíos que van a superar nuestra capacidad natural. Momento de decisiones es tomar riesgo. Y el riesgo que nosotros empecemos a tomar va a ser la medida del Cristo que vamos a añadir. David fue caminando a darle de comer a sus hermanos y termina peleándose con un gigante porque tomó un riesgo por el propósito de Dios en él.
riesgos. Y dice, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que lo llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo, no es tu justicia, no sos vos, no es nuestro orgullo, no es tu capacidad, Él mismo los va a perfeccionar, los va a afirmar, los va a fortalecer, los va a establecer. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él me perfecciona. Levanta tu mano ahí donde estás. Y le vamos a notificar a nuestra carne que Él nos perfecciona, que Él nos afirma, que Él nos fortalece y que Él nos establece. Él mismo nos va a perfeccionar, Él mismo nos va a afirmar. Padre, que tu Espíritu Santo en esta noche sople un viento de gracia. Nos humillamos ante tu poderosa mano en esta noche, entendiendo que no fuimos diseñados para el trono, no fuimos diseñados para ser el centro de la creación. Fuimos diseñados para glorificarte y levantar tu santo nombre, en el nombre santo y eterno de Jesús. Que Cristo, la mano poderosa descubierta de Dios, nos permita tomar ese consumado que tanto predicamos, tomar ese consumado que tanto leemos, y una vez y para siempre sea carne en nosotros. Padre, dejamos atrás el camino de Caín. Dejamos atrás el camino del orgullo. Desde Adán y Eva, siempre el humano decidió que quería decidir entre lo bueno y lo malo. Fuimos configurados para escapar al entretenimiento, para escapar a las montañas rusas del alma, para escapar a la carne, al placer. Pero hoy, Padre, nos escapamos por el camino. Padre, que tu Espíritu Santo nos establezca como encontrados, no como prófugos, encontrados en ti, encontrados en tu corazón, encontrados en tu propósito. Ponete de pie en esta noche. Todo lo que comamos de niño es lo que va a manejar nuestra salud durante toda nuestra vida. Padre, déjanos, permitirnos comer Cristo en este tiempo. Permitirnos dar Cristo a los más pequeños. Permitirnos dar Cristo a nuestra familia.